dando nostalgia porque ya estamos entrando a nuestra cuarta clase, nos falta una y bueno, cada vez más esto se pone interesante. Bueno, entonces, hoy vamos a ver un tema muy especial que igualmente creo que va a ser de mucha bendición para nosotros y es el tema conociendo el corazón de nuestros niños y niñas. Y quiero empezar con este tema que son las bendiciones y las maldiciones. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con este texto. Dice la bendición sacerdotal. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Este es un texto que para mí es hermoso, eh, porque habla de esa cobertura del Señor sobre sus siervos, sobre sus hijos. En este caso era la bendición que se estaba extendiendo a la familia sacerdotal, ¿cierto? Pero que igualmente iba a ser para toda la nación. Entonces, hay un principio que el Señor siempre nos habla de bendecir y esa presencia de Dios es en últimas la que nos va a guiar y nos va a acompañar durante toda nuestra vida en la tierra, ¿cierto? Entonces, no puedo entrar como más en el texto es hermoso cuando uno le hace exégesis, es precioso todas las riquezas que tiene esto, pero hay algo que en el versículo 26, Jehová alce sobre ti su rostro. Em, Pensemos que todos merecemos atención. En algún momento de nuestras vidas y cuando somos pequeños necesitamos que alguien nos mire a los ojos y nos diga cuánto nos ama, cuán valiosos somos. Entonces, el hecho de que Jehová nos mire es un amor incondicional, o sea, a mí se me salen las lágrimas porque cuando tú le das le das vuelta atrás, no miras a los ojos, tu cabeza se inclina hacia atrás, esa persona se queda con un dolor profundo, ¿cierto? Es la mirada de Dios en nuestra vida la que nos da importancia y valía. Entonces, eh, quiero empezar con esto para hablar de este tema y empecemos como a entender cuál es la diferencia entre espiritualidad y religiosidad, porque puede confundirse. Entonces, cuando hablamos de religiosidad, es una iniciativa del hombre para acercarse a Dios en la que trata de cumplir una serie de normas, preceptos y rituales particularmente relacionados con la iglesia. Y espiritualidad, permitir que Dios se haga presente en todas las áreas de la vida. Entonces, la diferencia es muy grande porque una me habla más como de que yo le debo al Señor algo y me asumo a unas reglas y a unos límites, pero en últimas no estoy viviendo de acuerdo a lo que Dios realmente quiere. Mientras que la espiritualidad es el cambio progresivo que se va dando en nuestras vidas de creyentes cuando vamos entregando áreas en la vida del Señor. Y no es una, no es la física, no es la emocional, es toda. Por eso el texto acá nos habla de y ponga en ti paz, que el término en hebreo es shalom. Ustedes saben que el término significa algo integral. Es una paz que sobrepasa todas nuestras áreas, o sea, toca todo nuestro ser. Entonces, importante pensar que Dios quiere reinar en todas las áreas de nuestra vida. Y fuera de eso, ese reinado del Señor se evidencia en cada uno de nosotros cuando esa transformación es evidente en nuestros actos. ¿Cierto? No es solamente nuestro hablar, sino que se lleva al hacer.
es cuando Santiago nos habla de que la fe sin obras es muerta, y es porque en últimas ambas tienen que integrarse, ¿cierto? Acá no está hablando de salvación, sino de que el hecho de nosotros decir que pertenecemos a Dios nos involucra en un reino, nos separa y somos diferentes a otros porque estamos en un reino diferente donde tenemos actos de amor, actos de servicio para nuestro Dios y que se representan el amor práctico al otro, el amor hacia el prójimo. Entonces, por eso espiritualidad va a transformar las esferas de la sociedad. Por eso sigue siendo tan importante para el Señor la familia, la iglesia, la comunidad, lo laboral, lo cierto. ¿Por qué? Porque de estas formas es que nosotros afectamos a la sociedad. Entonces, cuando vamos a empezar a hablar de este tema, y uno dice, pero eso qué relación tiene con nuestros niños y niñas. Estamos formando hombres y mujeres para ese servicio, para afectar la sociedad, para transformar la sociedad. Entonces, importante pensar que los niños, igual que el adulto, porque es que el adulto fue un niño, ya vimos en la clase pasada, el niño que tenemos adentro, tenemos que pensar en raíces, en la salud, en la información, en la estabilidad económica. Un niño cuando llega al seno familiar tiene que ser rodeado, tiene que estar protegido, tiene que sentirse seguro, tiene que sentirse amado, tiene que sentirse sano, ¿cierto? Tiene que tener por lo menos las necesidades básicas satisfechas, que son la alimentación, la comida, ¿cierto? Eh, un techo donde vivir. Entonces, por nuestros ministerios y lo que hacemos con niños, sabemos que no siempre los niños reciben esto, ¿cierto? Trabajamos a veces con niños que son pobres, niños que viven en hacinamiento, niños con problemáticas sociales de drogadicción ya muy, muy temprana edad o abusados, eh, donde sus padres son ausentes o son abandonados o son huérfanos, eh, niños con problemas de desnutrición. Entonces nos enfrentamos a situaciones difíciles y cuando entramos a nuestro hogar, a nuestra familia, porque antes de pensar uno afuera, uno tiene que buscar adentro, uno se da cuenta que tampoco de pronto fue que tuvo todas las cosas, ¿cierto? Algunos no nacimos en cuna azul, algunos no tuvimos sino lo necesario. A veces nos tocó vivir hacinados también o con mucha población o sufrimos violencia. Todo esto hace parte de lo que va a ser el niño en el futuro. Entonces, cuando hablamos de sanidad, y esta clase va muy relacionada también a la anterior, cuando pensamos, y yo les hablaba en la primera clase que vamos teniendo procesos de transformación, de maduración, y que en últimas todos vamos a cambiar, vamos a ir evolucionando, y perdonen la expresión, yo sé que no nos gusta mucho, pero nos vamos a ir desarrollando y va a cambiar muchos aspectos de nosotros. Entonces, todos cambiamos, nadie puede decir que no, todos cambiamos, ¿cierto? Vamos a tener cambios físicos, vamos a enfrentarnos a nuevos roles en la medida en que transitamos por las etapas del ciclo vital, tanto individual como familiar. Va a cambiar nuestra cosmovisión, va a cambiar nuestra espiritualidad, va a cambiar nuestro carácter, cambian nuestras relaciones, cambian nuestros límites, cambia el mundo. ¿Y qué puede pasar aquí? Que maduremos y sigamos avanzando. Ahí está la mariposa, nuevamente se la recuerdo, o nos estancamos. Y es importante identificar dónde nos quedamos. Cuando sentimos que, Dios mío, me estanqué en una etapa de mi vida y no la he podido superar. No se asuste que el hombre de 45 años se vuelva a vestir como adolescente, se eche tintura, empiece a ir al gimnasio porque pasó algo. ¿Cierto? No nos asustemos
porque puede ser que ese hombre que ya está madurando nunca vivió su adolescencia y en ese momento sale el adolescente o sale el niño. Y miren, cuando estamos ya en procesos de, a mí me encanta la tercera edad, o sea, me encanta en que eh, cuando uno ya ve a sus seres queridos en esa etapa, uno siente que vuelven a ser niños, se vuelven más dependientes, más necesitados del otro. Entonces, cuando tenemos nuestros padres, uno dice, Dios mío, yo voy a llegar allá, pero ¿cómo voy a hacer? ¿Cierto? ¿Será que voy a hacer así? Entonces, es esto, cuando vemos a nuestros hijos crecer. Yo empecé a sentir nostalgia, Dios mío, cuando ya empecé a ver que mi hijo ya hablaba ronquito, ya le vi sus bellos salir y yo, ay, ya perdí a mi niño. Y uno siente esa nostalgia de que ya esa época no va a volver, pero queda esa sensación del niño que un día tuvimos y que ya se está volviendo hombre o mujer. Entonces miren que esas etapas nos van a producir nostalgias. Tanto como la persona que lo está viviendo, como la otra que está viendo a esa persona desarrollarse. Pensemos en nuestro ingreso a la iglesia, que usted diga, Dios mío, yo como cambié, yo no soy ni la tercera parte cuando llegué a los pies del Señor y yo puedo ver mis evoluciones, ¿cierto? Miren que eso llena de alegría, pero también hay momentos donde identificamos, Señor, yo nunca te entregué esto, o Señor, yo nunca maduré esto. Y también te va a dar tristeza o nostalgia. Entonces, ministramos en los cambios. Todo ministro del Señor debe de saber y conocer su población, debe conocer su iglesia. Si son mujeres, si son varones, si son adolescentes, si son niños, si son tercera edad, debemos estar enfocados en conocer cada una de esas etapas porque cada una es muy diferente, ¿sí? Y las necesidades son diferentes. Entonces, para nuestro entendimiento, y vamos a estar como enfocado en la etapa de los niños, ¿cierto? Entonces, Jesús ministra a diferentes edades, sexos, estado civil, roles y posturas religiosas, sociales y estados de salud. Y yo creo que acá se nos vienen todas las narrativas de los evangelios de esos encuentros que el Señor tuvo con cada uno de sus discípulos, sus discípulas, los romanos, los fariseos, los saduceos, el joven rico, la mujer samaritana, la mujer con el flujo de sangre, la viuda, y que con el enfermo, con el ciego, con saqueo, estatus diferentes, clases sociales diferentes, y ministraba a cada uno según su necesidad. ¿Sí están recordando cada uno de esos encuentros que fueron vitales para las transformaciones de esos personajes? Pero también hubo algunos que, el joven rico se quedó en su religiosidad, ¿cierto? Entonces, la importancia de saber que si nuestro Salvador tuvo esa capacidad para interactuar es porque sí estamos en la capacidad también de ver más allá y es pensar en lo que necesita el otro, ¿cierto? Cuando el ciego de Tesda, el Señor le dice, Señor, el ciego de Tesda, después sí, San Juan 5, eh, que siempre esperaba el movimiento del agua, pero no podía porque nadie lo llevaba, nadie lo acercaba y, ¿cierto? Y nunca podía recibir el milagro. Pero el Señor se le acerca y le dice, ¿quieres ser sano? O sea, le pone como la pregunta, ¿de verdad tú quieres? Pues entonces haz lo posible también por buscar tu sanidad. Entonces es esto. Podemos muchas veces quedarnos paralíticos, quedarnos ciegos por nuestra propia voluntad o aceptar los desafíos que Dios nos presenta. Y es ahí cuando nosotros también tenemos que movernos, accionar, hacer cambios.
Entonces, jóvenes, ancianos, adultos, hombres, mujeres, casados, adúlteros, padres, madres, líderes religiosos, cobradores de impuestos, endemoniados, incrédulos. Dios ministraba a cada necesidad. Entonces, pensemos en esas bendiciones y maldiciones. El tema de maldiciones, de acuerdo a nuestras líneas teológicas, es muy debatido. Hay unas líneas que no creen en las maldiciones porque estamos en la postura de que ya cuando entramos al Señor, las maldiciones cesan. Y hay otros que de pronto consideramos que sí siguen estando, pero hay que seguir orando sin desconocer que Dios hace cosas nuevas. Entonces, no voy a debatir ahí. Yo soy de las que todavía uno tiene que seguir orando y reprendiendo y pidiéndole al Señor que corte todo lo que pueda cortar para bendición a las nuevas generaciones. Entonces, respeto las posturas, no voy a entrar tampoco mucho en detalle, pero es para revisar nuestros árboles, porque si hay mucho que traemos del árbol. Recordemos, ya ustedes hicieron sus árboles, sigan orando esos árboles y sigamos también reclamando esa bendición, porque detrás de cada familia hay cosas maravillosas, cosas estupendas que Dios nos ha dado también. Entonces, pensemos en la bendición, que es el mecanismo de Dios para darnos ¿qué? Identidad y destino. Cada encuentro con el Señor es marcado por una bendición. Y pensábamos, yo pensaba en el texto cuando el Señor bendice a los niños, ¿cierto? Y los bendijo. Y yo era recuerdo cuando me bauticé, que cuando uno se bautizaba, ya creo que eso no se hace, bueno, en algunas iglesias todavía se practica, que es la imposición de manos después del bautismo. Y yo después de mi bautismo, yo anhelaba que me impusieran las manos, o sea, yo anhelaba sentir que el Señor me estaba bendiciendo. Fue mi primera experiencia espiritual con el Señor profunda, o sea, yo quería esa bendición y yo que quería que el que orara por mí impartiera una bendición hermosa sobre mi vida, porque la bendición es la cobertura de Dios para darnos ¿qué? Identidad y destino. Maldición es el arma de Satanás para destruir ¿qué? La identidad y el destino. Entonces, miren la importancia de nosotros bendecir, bien decir, ¿cierto? Mal decir. Entonces, hoy vamos a hablar mucho de los lenguajes de amor y cómo uno va ministrando a los niños desde pequeños con la bendición. Si fuéramos más de bendición, yo creo que fuéramos más sanos. Y esto lo traigo precisamente porque es una práctica que tenemos que empezar a incorporar mucho más en nuestros diálogos, en nuestros reclamos con los chicos, en nuestras disciplinas, en nuestros límites. El Señor no nos pone límites porque quiere dañarnos o frustrarnos, sino porque Él sabe qué hay detrás de cada límite o de qué nos está queriendo evitar, ¿cierto? Y yo creo que en las dinámicas de disciplina y crianza con nuestros hijos debemos explicarles el por qué el límite, el por qué la norma, el por qué el cuidado o el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Antes de entrar en discusiones donde empezamos a maldecir o a dañar la identidad. Por eso es tan importante, porque es que estamos hablando de identidad y destino, ¿cierto? Entonces, la bendición es un tema súper importante en la Biblia.
mencionada más de 300 veces, 60 veces en el Génesis, el libro de los principios, de los comienzos. La bendición fue dada a la humanidad en el principio. ¿Y se acuerdan del texto? Vamos a leerlo. Génesis 1:28. Y dice así. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Las bendiciones, dicen las escrituras, son restauradas, ¿cierto? ¿Y cómo termina el Apocalipsis? 22:3. Dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Entonces nos habla de que el Señor en toda la obra, en todo el proceso de salvación, que es que eso es grandísimo el proceso de salvación, porque va con regeneración, con santificación, con justificación, con todas esas, eh, eso es teología 2. eh, eh, va completa, o sea, es una salvación que no es pequeña, es una salvación completa. Entonces van a ser removidas. Pero nosotros recuerden que estamos en el ya, pero todavía no, ¿cierto? El ya, pero todavía no. Entonces Jesucristo vino a la tierra para restaurar las bendiciones y absolver las maldiciones a través de su muerte. Por eso Él dice que está haciendo todas las cosas nuevas, pero es un proceso, ¿sí? Entonces, ¿cómo se imparte la bendición? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es valorar a través de qué? Las palabras, las acciones y las ceremonias. Es valorar a través de las palabras, las acciones y las ceremonias. En consecuencia, la maldición se imparte usando palabras y acciones para deshonrar, sabotear el valor y la dignidad y para distorsionar la identidad y el destino del otro. Y no sé si ustedes recuerdan a Jacob y ojalá vean toda la historia del padre de Israel. Jehová tuvo que pelear por su bendición. ¿Por qué? Porque su identidad había sido dañada, distorsionada, su nombre, el engañador, el usurpador. Y toda la vida Jacob estaba huyendo, corriendo, desde el momento en que le robó la primogenitura a su hermano Esaú. A partir de ahí empezó a huir, empezó a tener miedo, temor, a esconderse, aconsejado por su madre, ¿cierto? Una dinámica familiar que trajo que Jacob, Dios mío, viviera muchos años sometido a una identidad que no era la que Dios quería para él. Vimos la historia de Moisés, igual, ¿cierto? Entonces llega un momento donde Jacob recuerda las promesas. Y es ahí cuando vuelve y retoma. Y le dice, si no me, hasta que no me bendiga, Señor. Ay, esto me apasiona. Perdón, estoy muy, hasta que no me bendigas, yo no te voy a soltar. Entonces, miren la importancia de la bendición y de impartir bendición en nuestras familias, en nuestros hijos, orar por ellos, acompañarles, ¿sí? Y no es que pierdas la autoridad.
pues que perdóname, la autoridad se sigue manteniendo, porque tú tienes que dar cuenta por ese hijo, por esa hija, por esos siervos que el Señor te ha entregado, esas ovejas que Dios te ha entregado. Entonces, las maldiciones, aquí hay como un resumen que se los quise traer para que estén muy pendientes. Pecados sexuales, entran todas esas perversiones, eh, fornicación, adulterio, perversiones, pornografía, abuso sexual, lujuria, incesto, lo que es el tema de adicciones, alcohol, tabaco, drogas, juegos de azar, comida, la obsesión compulsiva, el trabajo, muertes, cuando hay muertes, muertes espontáneas, abortos provocados, mortinatos, muertes tempranas, muertes accidentales, cuando hay cadenas de suicidio, asesinatos, emociones no sanas, enojo, cólera, falta de perdón, temor, culpa, rechazo, odio hacia las mujeres, odio hacia los hombres, demasiado control, amargura, orgullo, preocupación, ansiedad, vergüenza, abandono, perfeccionismo, cuando hay abusos, tanto físicos como emocionales, espirituales, sexuales. Hablemos de idolatrías, masonería, ocultismo, hechicería, cultos religiosos, nueva era, religiones orientales, prácticas psíquicas. Todo entra en este contexto. Y que en últimas, ay, señor, en mi árbol hay esto, en mi árbol hay esto. Y no se sientan mal, es que no hay familias perfectas. Cuando usted ve la Biblia, ninguna familia fue perfecta. Entonces, no es para avergonzarnos, sino para estar orando y reprender al enemigo. ¿Estamos? Listo. ¿Están conmigo? Bueno, primera pregunta que en algún momento todos nos hacemos y en las etapas de los niños, cuando ya están entrando en el periodo de la adolescencia, juventud, mayoría de edad, ya se van preguntando esto. ¿Quién soy yo? ¿Para dónde voy? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué quiero ser? ¿Cierto? Entonces, son preguntas válidas y gracias por el libro em, de Reed Warren, que se llama Vida con propósito. Ojalá puedan también tenerlo, que es un libro maravilloso, porque trabaja mucho lo que es nuestra identidad. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y hacia dónde voy? Entonces, cuando empezamos este proceso de concebir un hijo, de una vez el Señor ya está marcando el propósito, ¿sí? Yo te formé, yo puse cada parte de ti, en lo secreto fuiste formado, fuiste concebido en lo oculto, y cada parte de mí, como dice el salmista David, al encontrar este salmo, dice, yo soy una cosa maravillosa, un ser maravilloso, porque Dios puso su cuidado en esa creación. Pero en algún momento la vamos perdiendo. Esta se va perdiendo. ¿Por qué? Porque entonces nuestros hijos llegan al seno materno y entonces, se parece a papá, se parece a mamá, se parece al abuelo, se parece al tatarabuelo. Y que vamos imponiéndoles identidades diferentes. Y es que usted es igualito a su papá. Y es que, y miren, yo eso lo repito mucho. Pero hay que entender que nuestros hijos son, ya son, no es que no sean, son el diseño de Dios, que están en perfección, pero en últimas hay caída, ¿cierto? Está el pecado y el enemigo va a hacer todo lo posible por ir dañando esa identidad, porque el enemigo vino a destruir esa relación con el Padre. Entonces, luego la gran pregunta, ¿para dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Que uno en momentos se siente perdido, confundido ¿y aquí qué pasó? ¿Y yo por qué tomé estas decisiones? ¿Y por qué estoy aquí si esto no era lo que yo quería? ¿Cierto?
y qué quiero ser, hacia dónde voy, por qué estoy aquí, para qué vine a este mundo. Y miren, ojalá ustedes vean cada personaje bíblico y en cada personaje bíblico explícitamente e implícitamente están estas tres preguntas. Sansón, una historia maravillosa. ¿Quién soy? Era un nazareno, apartado por Dios desde el vientre. Se le presentó a su mamá y le dijo, vea, yo quiero esto y esto y esto. Pero, ¿qué pasó con el niño Sansón? Fue creciendo, fue enamorándose, era muy enamoradizo ese Sansón. Y su corazón empezó a inclinarse a lo malo, ¿cierto? Y llegó el momento y por lo menos toda la esperanza que había en él se perdió hasta ese gran momento que ya después de todo lo que pasó, de que esta mujer lo entregó a los filisteos y en medio de su oración el Señor pudo cumplir con el propósito. No de la forma que el Señor tenía preparada, pero al final el Señor cumplió su propósito con la vida de Sansón. Y en últimas, el Señor cumple el propósito en la medida que le reconocemos. Por eso yo digo, Sansón tuvo que esperar hasta ese momento para poder, Dios mío, pero esa oración llegó al corazón de Dios. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que lleguemos a cumplir su propósito en las peores condiciones o después de haber hecho o haber transitado con mucho dolor o sufrimiento o haber tomado decisiones que nos dañaron. ¿Sí? Entonces, cuando pensemos en la bendición, pensemos que estamos formando la identidad de nuestros niños. Pensemos que estamos guiando. Recuerden que ellos son esas flechas que ustedes lanzan y la flecha puede volar tan alto como usted la lance. Entonces, recuerde que estamos formando con propósito de que estos niños conozcan y sirvan al Señor para siempre y que puedan servirle en el reino y puedan tener vidas igualmente de bendición a otros. Entonces, ¿cómo bendecimos en la identidad? Tú eres valioso para mí. Tú eres un hijo de Dios. Dios tiene un plan para ti. Tienes un futuro especial. Estás haciendo un gran trabajo. Así sea el niño más inquieto, el superdotado, bendícelo. O sea, mientras las palabras sean llenas de amor, bendice. Pero cuando tú empiezas que eres un error, no debiste haber nacido, eres lo peor, ¿cierto? Nunca te deseamos, nunca vas a hacer nada por ti solo, nunca vas a conseguir algo, nunca tendrás éxito, nunca harás algo correcto. Vamos a estar trayendo maldición. Entonces, identifiquemos las maldiciones y las bendiciones. Este es un ejercicio que ustedes lo van a tener para trabajarlo en ustedes mismos, pues principalmente, y no tiene que trabajar primero en uno y ya después si lo pueden usar para trabajos con personas, en consejería, pues es bueno trabajarlo. Y es como identificamos las maldiciones en ciertos periodos, en las etapas vitales de la vida. Entonces, esto lleva mucho a que la persona interiorice, trabaje, reflexione, analice, pregunte. A veces tenemos vidas que ni siquiera saben cómo nacieron o nunca han tenido diálogos importantes con sus padres de estos temas. Yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar esto, me tocó empezarle a preguntar muchas cosas a mi mamá, porque en últimas la madre es la que tiene un poco más de historia con uno
y empecé por preguntarle cómo fue mi embarazo, cómo fue mi concepción, cómo lo vivió. Miren, hasta hace poco, eso fue como en el mes de enero, estábamos hablando mm, ustedes ven mi segundo apellido es Patrullao, es un apellido francés, entonces yo le estaba preguntando un poco de la historia del apellido y de la relación entre mis abuelos. Entonces empezó mamá a contarme, mi abuelo era mono, de ojos azules, mi abuela era negrita, feíta. Entonces, mi abuelo la conquista a ella, pero mi abuela decía: "Pero es que usted, mire, no sabe cómo soy yo, mire, yo soy toda fea, usted cómo". Y mi abuelo dice mi mamá dice que se enamoró y que claro, ya mis tatarabuelas, y le decían a él: "¿Usted sí se va a casar con ella? ¿Usted sí?". Bueno, y empezó, pues, todo ese diálogo ahí. Y fue un amor muy, muy bonito, pero mi abuelo era, por lo que me contó mi mamá, tomaba mucho y prácticamente todos mis tíos toman. Y hay primos que también tienen esa historia. Miren todo el recorrido que hace. Pero parte de esto y por qué llegó allá, porque mi mamá perdió a mi abuelo a los 8 años de edad. Ella tenía 7 añitos de edad. Entonces, ahí hay un vacío muy grande, imagínense 7 años que apenas uno está ya como conociendo, reconociendo a su papá de otras formas, y mi mamá lo pierde. Entonces, mi mamá empezó era la segunda de una hija, pero ellos habían más hombres, y mi abuela prefirió más o tenía preferencias más con mi otra tía. Y mi mamá era la de cocinar, la de levantarse temprano, bueno, toda una historia. ¿Y por qué les llego a esto? Porque cuando estábamos hablando, entonces llegamos a una parte de, yo le pregunté, eh, cuando yo nací, ¿tú qué estabas haciendo? O me decía, hija, estaba trabajando. Yo hasta el último día del parto, yo trabajé porque me tocaba pagar la partera. Entonces, a mí, mi mamá me decía, me tocó trabajar porque yo le tenía que pagar a la partera. Y yo pensé pues que las parteras tenían sus hijos y no cobraban. Entonces, el darme cuenta de eso para mí me llenó de nostalgia porque mi papá no estuvo ahí. Y entonces, perdón, esto es parte de la historia. Y miren, hasta hace poquito, porque uno va entrando en estas narrativas y va entrando por partes, porque también uno teme mucho a entrar en los silencios de los padres o también remover cosas en la vida de los padres, sobre todo a veces en las mamás. Entonces, son preguntas que uno va haciendo también con mucho temor y bueno, y para saber qué va a ir descubriendo también. Entonces, pero estas narrativas y estos encuentros, diálogos son tan importantes porque vas conociendo un poco más de ti. Y miren, hay gente que nunca ha hablado de esto. Y de pronto es por lo mismo, porque hay mucho miedo a preguntar, mucho miedo a saber, y porque en últimas puede producir más dolor. Entonces, no les dé miedo, es parte de conocer la historia y de entender cómo es que son y por qué soy así. Y por qué soy así. Entonces, esto es parte de cuando uno trabaja en uno, uno tiene que enfrentar sus propios temores, sus propios miedos y empezar a identificar, pero yo por qué tengo este dolor, o yo por qué tengo esta carencia, o por qué tengo este vacío, y por qué, ¿cierto? Porque todo tiene una explicación. Entonces, trabajamos cuáles fueron esas bendiciones, cuáles fueron esas maldiciones, y silencios es porque de pronto no hay mucho que decir o la persona no nos quiere expresar, ¿cierto? Entonces, también es importante entender que hay silencios en nuestras historias. Listo. Entonces, acá en la concepción, en el vientre, en el nacimiento, en la pubertad, en el matrimonio, que es una etapa muy importante porque ahí estamos conformando nuestra propia familia. Sí, hay gente que no llega al matrimonio por los mismos miedos de tener una familia. Y en la vida adulta y en la vejez. Listo. Esto es como para trabajar. Entonces, en la concepción.
Uno puede empezar cómo fui concebido, cómo fue recibida la noticia, si el niño fue planeado y todos estaban dichosos, ¿cierto? Si precisamente como lo anhelaban hubo una bendición, o si el hijo no fue deseado, si se percibe una maldición, ¿cierto? Esta puede ser ausencia de bendición o una maldición activa. Cuando hablamos de maldición activa es que se está repitiendo en el árbol genealógico. Listo. En la concepción, entonces, ¿cómo fue la experiencia de la familia? No planeado, concebido fuera del matrimonio, padres demasiado jóvenes, hijos de una violación, nacidos después de abortos o abortos espontáneos, patrones que se observan cuando estas concepciones se dan, ganar el derecho a ser. Y miren que ya se los había explicado un poquito con el cuadro anterior cuando trabajamos los cuadros. Es el derecho a que quiero que me reconozcan. Y la persona va a hacer todo lo posible por eso. Vergüenza, porque se experimenta, por ejemplo, cuando es hijo de una violación o cuando es hijo de una relación extramatrimonial. Por lo general, los hijos concebidos así experimentan la vergüenza, ¿sí? Soy una carga porque nací en un mal momento. Y a veces se nacen en tiempos de economías deficientes dentro de los hogares, ¿cierto? Eh, hay violencia, hay tristeza, o son personas demasiado serias y personas que buscan dar, 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 o al contrario, ¿cierto? Todo puede tener algo contrario o esos son lealtades, eso es otro término. O soy, tengo una lealtad, sigo repitiendo o decido no repetir, ¿sí? En el embarazo, ya ahorita les doy espacio para hablar. En la etapa del embarazo, entonces, recuerden el bebé recoge las sensaciones del alma de la madre, tanto sus pensamientos como sus emociones, y también la influencia del mundo externo. Entonces, experiencias que se pueden dar, la madre tiene mala salud, peleas en el hogar, madre fumadora, madre alcohólica, madre demasiado, que toma demasiado cafeína, madre temerosa de ganar mucho peso, madre intenta un aborto, madre intenta un suicidio, padre muere o abandona. Patrones, cuando se presentan, entonces, culpabilidad emocionalmente sobre la responsabilidad, temor, nervios, tensión. O sea, vamos a tener niños que van a ser muy temerosos, con mucha tensión, predisposición a la ansiedad, esto de fumar siempre, podemos tener niños pasivos, o sea, niños fumadores pasivos. Por eso cuando los padres fuman o toman drogas, los niños pueden ser muy sensibles a probar eso y quedarse ahí porque ya está esa sustancia en el cuerpo. Listo. Bebé absorbe sentimientos negativos de la madre, baja actividad y pobre tonificación muscular, hambre insaciable, enojo, vergüenza, porque hay mujeres que no quieren engordar, que no comen, entonces los que pagan son los niños. Empiezan los sentimientos cuando hay abortos, sensaciones de rechazo, abandono, no ser deseado, temor, ansiedad, cuando hay suicidio, preocupación, pánico y cuando hay abandono, culpabilidad, autoculpa, enojo, falta de perdón. Entonces, mire que son cosas que uno tiene que empezar a identificar en uno, si soy propenso a tales cosas, a tales emociones. A veces uno dice, pero yo, ¿por qué me siento así? ¿Cierto? Entonces, hay siempre que experimentar o que revisar qué pudo haber pasado en mi infancia, en mi concepción, que hace que yo tenga ciertas actitudes o ciertos comportamientos o ciertos pensamientos. O sea, no vienen porque sí. El chico que dice voy a suicidarme
no es que eso salga así, no, eso ya viene muy, muy elaborado inconscientemente. Listo, entonces, cuando alguien ya a ustedes les anuncia este tipo de cosas, niños, adolescentes que tienen pensamientos suicidas, tipo de cosas, es algo que ya viene, que se viene desde el inconsciente y se está trabajando, que la persona cuando lo hace consciente es cuando lo expresa, pero eso ya viene trabajando, ¿cierto? Personas que les cuesta dejar un cigarrillo, que manejan mucha ansiedad, todo esto viene de atrás, ¿cierto? Entonces hay que estar revisando. El nacimiento entonces, en el nacimiento se bendice. Jesús fue bendecido al nacer. Su identidad fue anunciada por los ángeles y pastores. Fue nombrado por Dios acorde a su destino. Simeón y Ana fueron usados por Dios para declarar profética y públicamente su identidad y destino en el momento de la dedicación. Por eso el nombre es tan importante, porque el nombre ya habla de nuestra identidad, de nuestro carácter, ¿sí? En el nacimiento, entonces, ¿cuál es la experiencia de la familia y cuáles son los patrones que se observan? Entonces, sexo no esperado por padres. ¿Qué experimenta un chico? Me equivoqué desde el principio. Por eso estos sí es que yo, es que yo me siento mujer, es que yo me siento hombre. Mucho de esto puede estar relacionado con esto. Y él es la persona que tú no lo vas a entender porque tú de pronto ya sabes cuál es tu identidad, ¿cierto? Sexual. Pero el que está así está perdido y está confundido. Por eso no se asustan cuando los niños o adolescentes les expresen estas situaciones, ¿no? Es que de verdad está confundido. Hijo no deseado que genera inseguridad y rechazo. Prematuro y puesto en incubadora. Miren, estos niños se vienen con una condición y nuevamente experimentan ese abandono y rechazo. ¿Por qué? Porque no están cerca a la madre y están en una máquina, ¿cierto? Mientras se recuperan. Temor excesivo de la madre para liberar el bebé. Cuando estos procesos de parto son dolorosos o generan mucho miedo en en la mujer, ¿sí? Dolor inusual durante el parto, enojo, depresión y posición en la familia, mayor demasiado responsable, medio luchando por posición y menor elude responsabilidad. Este es el caso de los hijos mayores, los del medio y los menores. ¿Cuál es usted? Y cuando usted se ubique, usted va a entender por qué es así. Entonces, claro, los mayores son los chivos expiatorios y es como la prueba de los padres aprendiendo a ser padres, pero son los niños que se les hace más responsable de los que vienen atrás cuando hay más hijos. eh, el del medio, pues ni para allí ni para acá, pero el menor es el que más tiende a cuidarse, es donde los papás volcan la mayoría del amor, pero también los volvemos muy sobreprotegidos y no adquieren mucha responsabilidad. Entonces, muy importante revisar esto también de los momentos en que nacen los hijos. Etapa entonces de los 2 años, que empezamos acá nuevamente a ver en esta etapa hay que empezar a trabajar lo que es moldear la voluntad, afirmar la personalidad y ser acompañado en el proceso de descubrir, porque están en esta etapa del descubrimiento. Entonces, si los padres no, no son pacientes en estas etapas, pues van a producir dolor en los niños. Entonces, por ejemplo, si el niño eh, mueves, porque es que nuevamente están en la etapa del movimiento, del descubrimiento, de la preguntadera, pues van a necesitar toda la atención y van a reclamar atención. Entonces aquí vamos a tener padres enojados con la voluntad del niño cuando estos son testarudos o rebeldes, entonces, y aún en esta etapa vienen las rabietas. Hijos para ser vistos pero no escuchados, porque nuevamente hay una consecuencia detrás de la rabieta. ¿Qué me está comunicando el niño? Recuerden
que ellos todavía el lenguaje es muy limitado, entonces, ¿qué van a tener ellos? Emociones, reacciones. Entonces, acá se puede dar insuficiente conexión emocional con la madre, insuficiente afirmación verbal y físicamente abandonado, ¿sí? Cuando no se da esto de afirmar la personalidad o acompañarnos en el proceso de descubrir. Entonces, ¿qué le va experimentando el niño? Soy testarudo, soy rebelde, no soy aceptado, me puedo volver distante, frío, pasivo, no soy lo suficientemente bueno y no valgo nada porque como nadie me está acompañando, entonces el niño asume que está abandonado. En la pubertad, entonces, las necesidades de bendición son cuáles? En la parte mental, en la parte física, en la parte espiritual y en la parte social. Porque acá ya estamos a un paso de la madurez, pues de la mayoría de edad, ¿cierto? Donde ya sabemos que se van a sentir un poco más mayores. Entonces, la experiencia en la pubertad es ausencia de ceremonia para celebrar la transición. O sea, cuando toda transición hay que celebrarla. Por eso la importancia de celebrar cumpleaños. Hay familias que no lo hacen. Entonces, muy importante celebrar, porque es que estamos celebrando que ya estás creciendo, que estás madurando. El hecho de los 15 sigue siendo la fiesta más hermosa para las niñas, pero para los hombres también debiera ser una parte que uno celebrara, igualmente darles esa celebración. Evitar reconocer cambios sexuales, falta de vinculación con el padre. En estas etapas es muy recurrente que los padres puedan abandonar aún más. Sí, si no se ha cultivado una buena relación desde muy pequeños. Pero cuando se ha cultivado una relación que el padre también ha estado pendiente de cuidar, de proteger, de alimentar y de generar espacios con su hijo, con su hija, esa relación se puede seguir alimentando y puede seguir siendo muy sana y favorecedora para el desarrollo de el niño y la niña. Y ahorita vamos a ver la importancia del rol del padre, ¿sí? Entonces, si el padre en esta etapa, que es la etapa de, puede haber desajuste en el aspecto de que ya empiezan a criticar la autoridad o a pelear con la autoridad, si el padre no está presente, pues son niños que no van a someterse a cualquier autoridad. Les va a costar escuchar, les va a costar los límites porque no han tenido el ejemplo. Entonces, usted va a trabajar, yo como he sido maestra con adolescentes, en básica, en grados 10º y 11, entonces yo siempre que veía a los niños así, sobre todo los que eran más groseros, los que uno les decía yo, cuando yo les pregunto, bueno, su papá, ¿quién da la norma en la casa? Y claro, pues no les preguntaba así, pero les preguntaba algo muy sutil cuando me daban así como la confianza y yo les decía, bueno, eh, tu papá está presente. Y ya muchas veces me decían, no, ya, entonces yo ya entendía el porqué de la rebelde. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el papá va a marcar mucho lo que son límites, normas y va a proyectar. Entonces, si papá no da, si papá no está, va a ser muy difícil que los niños se sometan. Porque cuando están las mamás, aunque ellas digan que hacen la función de papá y mamá, eso es mentira. La mamá es mamá, papá es papá. Ninguno suple al otro. Todos tienen funciones diferentes. Es el diseño de Dios. Entonces, tanto el padre forma la identidad de la mujer como la identidad del hombre. Por eso la importancia de él en el centro del núcleo de la familia es muy importante. Entonces, estos van a ser patrones, niñez extendida, niños que no maduran, ignorancia sexual y confusión, porque como no hay nadie que hable de este tema, ellos van a recurrir a otras fuentes. Y ustedes saben que hoy en día estamos con muchas fuentes no sanas. Eh, Cuando hay falta de vinculación con el padre,
Y si la madre es esta figura que se vuelve importante, no porque no lo sea, pero toma mucho más fuerza en la vida del niño, y si la mamá reforzó una imagen negativa del padre, la mamá pasa a ser la protagonista en la vida del niño. Entonces son niños que dicen, y yo le voy a comprar la casa a mi mamá, y yo quiero esto para mi mamá, y yo tengo que sacar a mi mamá adelante, porque su madre se vuelve la parte más importante, ¿cierto? Y sobre todo cuando son madres que hacen la función de estar y de proveer y de dar lo que el padre no dio. Son niños también que pueden estar perdidos buscando constantemente algo. Por eso pueden enamorarse muy fácil o pueden buscar esa imagen paterna en un hombre, sobre todo las niñas, ¿sí? Porque están buscando amor, protección, seguridad. Y también los patrones en estas carencias, rebelión y egocentrismo. Preguntas con el tema que acabamos de ver, para entrar a otro tema. Dos manitas, a ver, los escucho. Ay, ya van a ser las 10, ya son las 10 muchachos, a ver. Marquitos, te escucho. ¿Qué tal? Buen día, hermana, ¿cómo están? Buen Buenos días a día, hermano todos. Marco. Buenos días. Tenía la inquietud cuando puso la relación de las maldiciones Ujú, y se presenta una lista grande, ¿no? sí, Y bueno, no sé si todos o algunos, pero yo me sorprendí con ver algunas ahí en la lista, ¿no? sí, sí, sí. Y, A y cuando volver, sí, sí. Y cuando veía, por ejemplo, una de las que me llamó la atención probablemente Ujú, más es el perfeccionismo, las emociones ujú, no sanas. ujú. Entonces quería ver si me podría explicar un poquito cómo es que es una maldición, desde qué perspectiva, cómo es. Cuéntanos un Sí, poquito. lo que pasa es que esto lo tienen que asociar con las heridas que tuvimos o que vimos, la herida del abandono, el rechazo, por lo mismo, porque nuestra parte psíquica busca cuidarse o defenderse. Entonces, al niño, por ejemplo, que se le exige ser independiente desde muy pequeño, ese niño aquel que le toca hacer su comida, le toca, y no porque no esté mal, pero es una mamá que nunca lo ha hecho y que su hijo nunca ha visto que su mamá le prepare el desayuno. Entonces, son niños que desde muy pequeños se les está exigiendo demasiado y no acorde muchas veces con la edad. Entonces, se empiezan a formar una personalidad de ser muy perfeccionistas o de querer que las cosas se hagan de esta forma porque así es que se tienen que hacer. Eso va teniendo muchas formas de darse, Marco. Uno las tiene que identificar porque hay el perfeccionismo que hay detrás del perfeccionismo, insatisfacción. Nunca va a estar contento con lo que se hace o con lo que hagan otros. Entonces va a sufrir porque él se tiene que ver perfecto. El perfeccionista es algo que esta flor no quedó bien, es mejor como yo lo hago. Sí, sí me hago entender. Entonces es como mirar esas emociones no sanas que en últimas las tenemos. Por ejemplo, yo aquí me voy a confesar. Yo en mi test, que uno se hace sus test o se los hacen otras personas, en periodos muy jóvenes, yo en entrevistas laborales, me hicieron el test de 16 PF y yo salí con alta ansiedad. Y claro, yo cuando vi eso, y yo, Dios mío, y claro, yo después empecé a analizar eso, porque la ansiedad. Y claro, eso todo tiene su trasfondo. Entonces, yo soy muy preocupada por mi presente, por mi pasado y por mi futuro. Entonces, yo busco como solucionar, solucionar, solucionar. Y claro, eso crea ansiedad porque no todo lo voy a solucionar ni todo lo voy a controlar. Hay cosas que se salen de mis manos, pero tiendo a ser ansiosa. Y la ansiedad entonces uno la puede llevar a personas que comen mucho. Yo por lo menos cuando sé que tengo ansiedad no duermo, pero son cosas que se van trabajando porque las tengo identificadas. Pero lo que hablábamos hace 8 días son cosas que van quedando
que yo sé que están, pero como yo ya sé que yo tengo una personalidad que tiende a la ansiedad, yo tengo que estar alerta de no ponerme a comer mucho o tratar de buscar mecanismos para dormir, tratar de darle descanso a mi mente, no preocuparme tanto, porque son cosas que yo tengo que aprender a descansar en Dios. Yo no tengo el control del tiempo o de las cosas, ¿sí? Entonces, es como empezar a revisar, por ejemplo, otra cosa que yo manejo, yo sufro mucho de culpa y culpa ajena. Entonces, yo soy muy responsable y cuando yo quedo mal, Dios mío, para mí eso es sentimiento de culpa y yo hago todo por pedir perdón, por, mejor dicho, yo me sacrifico, yo todo lo veo a través de la culpa, porque entonces quedé mal o hice algo que no debía haber hecho, entonces ya empiezo a manejar mucho la culpa. Entonces, miren que uno tiene que entender cómo funciono yo, cómo es mi psiquis, porque en últimas, no es que yo voy a pelear con esto, pero hay cosas que me dice la palabra que yo tengo que empezar a trabajar, ¿sí? Nuevamente, todo esto viene producido por heridas. Entonces, las heridas van a hacer que yo busque mis mecanismos de defensa y que tenga emociones ya fijas que van a salir. Por ejemplo, usted va entendiendo que el perro corre detrás. ¿Qué es lo que fisiológicamente pasa? Usted empieza a correr, otros nos quedamos quietos, ¿sí? Porque el temor es una reacción protectora, pero el temor, si no lo manejo, se puede convertir en una fobia. Y por lo general algunos tenemos fobias de muchas cosas. Hay unos que no les gusta estar en lugares cerrados, hay unos que no les gusta estar en, en alturas. Entonces, todo eso hace parte de las emociones que hemos experimentado en algún momento y que se van intensificando. Entonces, si yo tengo la herida del rechazo, una emoción que yo voy a estar manifestando es que todos me están rechazando, o cada cosa que yo vea, él no me escuchó, él no me está mirando, no me presta atención. Entonces yo voy a hacer que la herida del rechazo se intensifique. Pero si yo asumo, ah, no, no me está escuchando porque está ocupado, listo, no es nada contra mí, no me tomo nada personal, es lo que decimos, ¿cierto? Entonces, uno tiene que empezar a entender cómo soy. Ahora, el perfeccionismo es malo, malo cuando este perfeccionismo me daña hacia otros o me daña hacia mí mismo. ¿Por qué? Porque entonces me genera frustración y hago sentir mal al otro porque no hace las cosas como yo le digo, ¿sí? Entonces, siempre hay que pensar en mis relaciones y cómo eso está afectando mi vida individual y mi vida relacional. Marquito, más o menos. De hecho que sí, sí, solamente Ujú, ahí me sí, nace una preguntita que ujú, tiene que ver con eso, sí, y entonces al ser una ujú, maldición, tal y como dice, ujú, generacional, ujú, entiendo que debo manejarlo, detectar que lo tengo y ir trabajando con eso. sí, Pero ¿qué hay entonces de lo que viene, con los hijos y ellos? sí. Entonces, Por ejemplo, en la ansiedad, voy a hablar de mi caso. Si yo soy una mamá, es que nada me sale bien, es que todo me sale bien. No, o sea, y mis hijos están escuchando. Por ejemplo, el perfeccionismo. Es que tienes que sacar 5, si no, no eres bueno. ¿Cierto? Ahí es donde tú te tienes que cuidar de no estar imponiéndole a tus hijos tus propios miedos, tus propias inseguridades, tus propias culpas, porque las estás pasando. Sí, Marquitos, es como una forma de que tu entorno familiar no tiene por qué hacerse cargo de tus emociones, sino que tú aprendas a manejarlas y a darles el manejo. Tus hijos no tienen por qué recibir tus miedos o tus frustraciones. Entonces yo le voy a poner, entonces no sacaste 5, entonces eres malo. No, ¿cómo le puedo decir al niño para que sienta que sí puede mejorar, pero que tampoco es malo? Sí me hago entender, para no dañar o empezar a lastimar el ser o estar pasando la cosa y va pasando y va pasando.
Marco, Hermana, ¿mejor? Sí. sí, perfecto, cada vez mejor. No, sí, bien, bien todo, sino que Ajá, tengo, en la práctica a mí me está sí. pasando Ujú, algo similar y dígame usted hasta qué punto está bien y cómo lo debo modificar o mejorar o cambiar, ¿no? Yo tengo sí. una niña de 12 años, Ujú, edad complicada, como sabemos, ujú, y es una niña que gracias a Dios tiene bastante potencial, es muy inteligente, sí, y sí. papá y mamá pensamos de esta misma forma. Entonces Ujú, ahí va ujú, mi testimonio, ¿no? ujú, Nosotros, como sabemos que ella tiene la capacidad de poder ujú, alcanzar ujú, buenas notas, ujú, entonces somos bien cuidadosos. Viene la libreta y nos viene con una nota que está un poquito más de su promedio. ujú, Entonces, primero lo que hacemos es exaltamos todas sus buenas notas, ¿no? ujú, Excelente, mira, todo bien. ujú, Y esta de acá, mi amor, tú puedes manejar y regresarla a la nota anterior, ujú, porque tienes la capacidad, le decimos, ¿no? ujú, Entonces, ¿qué has pensado? ¿Qué vas a hacer de aquí en ujú, adelante para trabajar y mejorar en ujú, esa nota? ujú, Coméntame más o menos tu plan de acción, ¿no? ujú. Bueno, de paso que yo soy coach también, por eso hago ese Sí, tipo de preguntas. por eso, claro. Ajá. Entonces, eso, porque siempre trato de no poder, lastimar ni que ella se sienta Ujú, presionada, ¿no? Tú tienes porque tienes, sino sí. afirma su potencial. Pero Marquito, ¿qué pasa ahí? Y es algo que yo también como mamá, ¿qué pasa cuando no escuchamos o cuando es como si a ellos les faltara algo más? Entonces nunca voy a llegar nunca, siempre me va a faltar algo, ¿cierto? Listo, no llegaste al 5, tienes el 4, pero puedes llegar al 5. Es como si los niños sintieran que siempre les falta algo. Entonces nunca llegan al 100 que quieren sus papás. Y ahí es donde empieza esa carga. Esto empieza muy inconsciente, a trabajar muy, muy sutilmente el inconsciente. Ujú. Y mira, y te lo digo, y puede ser algo que no está mal, Marco, porque cuando tú me lo comunicas no está mal, pero piensa en cómo se siente ella cuando tú dices, pero esta la puedes, y ahí es donde tú tienes que ir al corazón de tu hija y qué te pasó o entrar un poco más al ser, pero que no quede esa sensación como que entonces nunca llego, mis papás quieren más, quieren más y no se los doy. Y entonces yo hice todo lo suficiente, tengo excelentes notas, pero está el punto negro, ¿cierto? Al punto negro. ¿Por qué no dejar pasar una vez eso? Pienso yo, Marquitos, no sé. Sí, no, no, está bien, Vos, es mucha reflexión. O sea, hay que ser muy sí, cuidadosos con eso, ¿no? sí, sí. Y tratar de ir más que a la nota, es al ser, al sentimiento, y no decirles que es que porque es que nuevamente ahí es donde se van creando estas personas que se vuelven muy competitivas, muy perfeccionistas, ¿y qué es lo que hay detrás? Frustración. Nunca van a llegar al 100. Nunca voy a lograr el 100 porque siempre falta algo. ¿Sí ves? La Sí, dinámica. Bueno, gracias, que Dios te dé sabiduría, Marquito. gracias, Yo gracias. sé que sí. Bueno, hay otras, ay, sí me animaron y todavía nos falta tema. Bueno, otra preguntita porque tengo poquito tiempo. A ver, ¿quién estaba, Samara? No me acuerdo el orden. Tranquila, aquí estamos, profe. Listo, Entonces te voy a dar el orden. Entonces vamos listo. primero con hermano Crescencio, no sé si quieres Ajá. habilitar el micrófono Ujú, y yo te voy Así dando el es. paso. Yo te voy dando el paso. ujú. ¿Puedo? Sí, Sí, señor. Ok. Buen día, profesora y a todos los compañeros. buen día, Me Crescencia. llama la atención y de hecho estoy convencido de ello, de que Ujú, las madres solteras no pueden hacer el rol de un padre. ujú, ujú. Pregunto esto porque dentro de nuestra iglesia tenemos muchas madres solteros. Incluso me Sí, estoy acostumbrando a que los niños me digan abuelo y algunas sí madres me pasa, digan padre, sí pasa. debido a esta situación. Ujú. ¿Cuál sería el consejo para una educación equilibrada de parte de una madre?
porque tiene que haber un equilibrio ahí. Yo sé que no pueden hacer el rol de un padre, pero Ujú. no por eso yo me pongo a pensar en el caso de Timoteo. Sí. Aparentemente solo Ujú. tenía a A su Eunice, abuela a y su a su mamá. abuela. Ujú. Entonces, eso me da la esperanza de que definitivamente se puede formar a un hijo Sí. Pero, correctamente pastor, con temor por Dios. ¿quién estuvo en la vida de Timoteo? ¿Perdón? ¿Quién estuvo en la vida de Timoteo? Pablo. Ajá, Ahí va la respuesta. Cuando ya. no está esta figura, una madre debe tratar de buscar una figura que haga la vez de papá, una figura masculina que reemplace o que ayude a fortalecer esa identidad en su hijo. Puede ser el abuelo, puede ser un tío, puede ser un hermano, ¿cierto? Una persona que sea sana, porque no es cualquier persona, porque si no también el modelo se daña, pero una persona que para esa madre sea una persona que le representa confianza y seguridad. Muchas Entonces, gracias. Entonces, ahí, yo, pastor, lo que estás haciendo es bonito porque las personas están llegando a ti buscando esa parte. Y ahí es donde yo por eso te decía, Timoteo tuvo un Pablo. Y sí, gracias. un Pablo que guió, un Pablo que acompañó, un Pablo que pastoreó, un Pablo que corrigió. Primera, Ahora entiendo segunda, usted este ve las fenómeno. diferencias. Ajá. Entiendo este fenómeno porque Ujú, me estoy acostumbrando, o más ujú, bien me cuesta acostumbrarme ujú. a esta modalidad de Ujú, ser abuelo y de ser padre. ujú, Un niño le dice a la abuelita, pregúntale al pastor si quiere ser mi abuelo. sí, Entonces viene la abuela y dice, mi nietecito, porque no tiene abuelo ni ay, paterno ni materno, entonces sí, dice mi nietecito Daniel, si usted quiere ser ujú, su abuelo. Yo le digo, ujú, con todo gusto. Y el niño ujú. feliz cada vez que yo puedo Ay, darle un abrazo, pastor, porque no ujú, puedo hacer más que abrazarlos exacto, y sí, bendecirlos, pues, pastor, de alguna manera. exacto, Muchas gracias pastor. por la respuesta. Gracias, pastor, muchas gracias a ti. Bueno, seguimos, ¿Quién sigue? Bueno, profe, sigue la hermana Claudia Mosquera de Colombia. listo. Ay, de mi país. Claudita, te escucho. Mm, Buenos días, bueno, y para buenos días. todos, excelentes estos temas y me han llegado al alma, al corazón. Ujú, qué bueno, Estando muy chévere. Pero bueno, mi pregunta es la siguiente. sí. Cuando usted estaba hablando acerca ahorita de la concepción y de todo lo que Ujú, tiene que ver aquí, ujú, digamos, si el padre de pronto, por ejemplo, conozco un caso cercano, si el padre, por ejemplo, ujú, siendo joven, estuvo mucho tiempo en drogas, a llegar al nivel hasta de indigencia y todo eso, bueno, luego de muchos ujú, años, más de casi 20 años, llega a Cristo, gracias a Dios, ¿cierto? Llega a Cristo, cambia, se regenera, bueno, todo el proceso que hace Dios, ujú, luego se casa. Y ujú. cuando, digamos, pasan años, me refiero, esos hijos que nacen allí pueden de pronto verse afectados por ese pasado, de lo que vivió el papá, o sea, puede influenciar eso en algún punto. Luego, cuando ellos ya lleguen a de pronto a etapas, porque sé que, por ejemplo, algunos de ellos ya están en etapas de adolescencia y han presentado allí como casos de adicciones a otras cosas, ¿no? Pronto a otras situaciones. Entonces, eso puede generar, puede influenciar o no. ¿Recuerdas, Claudita, cuando estuvimos hablando la primera parte del inicio del curso, de la influencia de los factores externos y de los factores internos? Hay probabilidades. Eso no quiere decir que se repita, o sea, cuando tenemos hogares bien constituidos, cuando ya el Señor ha hecho procesos de sanidad, veo que este hombre se ha restaurado bastante, pues ya él puede optar por enfocar y guiar y acompañar de formas diferentes o tener una crianza diferente. Dentro de la parte de sustancias químicas, pues sí puede estar propenso, por eso les decía ahorita, si el chico alguien le llega a ofrecer alguna sustancia de estas, su cuerpo puede asimilarlo más fácilmente porque ya hubo sustancias en su cuerpo, ¿cierto? Ya esta concepción que se da entre el hombre y la mujer, este hombre era consumidor,
ya hay una sustancia. Yo no te voy a decir en qué cantidad, o bueno, no te podría decir porque no manejo esos datos, no, pero puede haber un ser propenso a que se desarrolle algún tipo de adicción. Pero igualmente, si no hay un entorno que lleve a eso, pues tampoco, ¿cierto? Porque si el niño se está moviendo en factores, en sus factores externos son saludables, sus formas de relacionarse son saludables, pues tal vez no necesite pasar por o experimente eso. Entonces, mucho es de los factores también en que se desarrolla el niño, el factor familiar, el factor social, los amigos, las amistades, y tal vez no. Ah, ok, profe, muchas Listo. gracias. De Bueno, verdad, gracias. Clarita, listo. Sigue Elena, ¿cierto? Profesora, buenos días. Buenos días, Elena. Bueno, mm, yo tengo 74 años. Comencé a trabajar hace bastante, a servir al Señor. Aprendí a servirle al Señor trabajando con niños, con los niños pequeñitos de Ujú, la escuela dominical de la iglesia. ujú, Y los niños son voceros de todo lo que pasa en su casa. total. Si después de la clase pequeñita y todo, yo aprendí a decirle a los niños, ¿quiénes quieren orar? ¿Por qué quieren orar? O sea, no decirle a los niños cuál es su Ujú, necesidad, porque él no entiende eso. Y los niños ujú, manifiestan una cantidad de cosas. Todo lo que está pasando en la casa, los niños lo ujú, cuentan. ujú, Entonces, yo pues de la mano de mis pastores y todo, aprendí a orar con los padres. Cuando uno entendía situaciones difíciles y cosas, a orar con los padres, a hacer un trabajo con los padres y ujú, a orar por esa sanidad interior de ellos y ujú, a orar porque fuera limpiada su sí, línea de sangre, por lo que usted se sí, refería ahorita con la hermana sí. que hablaba de alguien que estuvo a- sustancias químicas y esto. Entonces, Ujú, aprendimos a orar por su línea de sangre, a orar por todas estas ujú, cosas, pero siempre con los padres, porque los niños no entienden y uno habla con los padres y se afloran muchas situaciones. Entonces, ujú, esa sanidad interior a los niños y a los padres. Y lo de las madres solteras, como decía el pastor Crescencio, también en todas partes lo tenemos, en nuestros ujú, países sí, es mucho. Yo así. soy también de Colombia, pastora, usted sabe Ah, todo bueno, lo que sí, tenemos de los desplazamientos, de las cosas total. tan terribles, de las Ujú, madres que por la violencia se quedaron solas, que tuvieron que huir de sus lugares, ujú, jovencitas, solas con sus niños porque les asesinaron a sus esposos y a las iglesias exacto, llegaban y siguen llegando. Ese es un problema así que no, es. que no ha sido sanado en nuestro país. Entonces, Ujú, hay muchísimas mujeres ujú, también con violaciones, con muchas cosas. Entonces, aprender para mí, pues con lágrimas lo aprendí delante del Señor a llevar a estas mujeres y a estos niños a empezaran a ver, siempre ellos van a ver al pastor, ujú, siempre van a ver ujú. o Ah, al un líder de referente. niños, a Ujú, un hombre, sí, como su ujú, padre. Pero ujú, enseñarlas a ellas a que aprendieran a ver a Dios como a su esposo, que les ujú, enseñaran a estos niños y a orar en mi clase para que ellos entendieran que Dios era su padre, que estaba ahí con ellos. Al principio, pues no es fácil porque es una cosa muy ujú. abstracta para los niños, pero este Dios milagroso y amoroso hace muchas cosas y los restaura y comienza a afianzar la Amén, identidad en ellos. No es amén, fácil, pero el Espíritu de Dios hace cosas, cosas maravillosas amén, más allá. Para mí esos son los milagros que van más allá de una sanidad física. amén, Entonces, amén. esa para mí es una invitación a todos y especialmente en estos países donde tenemos tantas dificultades con nuestra infancia y con las mujeres maltratadas y abandonadas. Muchas gracias. Amén. Gracias, hermana Elena. Muchas gracias. Carmencita, Buenos días, buenos buenos días. días. Bendecida con todas estas clases. Gracias. Y bueno, sí, yo quería, yo trabajo con niños de 10, 11, 12 años Ujú, y tengo igual las madres solteras, pero qué bueno escuchar que la hermana ha trabajado también con los padres, que a veces eso nos es difícil por el tiempo, por la forma ujú, en que se trabaja a veces, ujú, a salir al culto, qué sé yo, ¿no? El cambio de horario. ujú. Y yo también quería decirle, por ejemplo, hay cosas en las cuales nosotros preguntamos a los chicos y Sí. ellos a veces les es difícil, ¿no? Y no tenemos el tiempo,
pero también he visto, por ejemplo, en mi propia casa que se está repitiendo lo mismo que mi mamá ha hecho conmigo, Ujú, como te dijo, el perfeccionismo, ¿no? El querer que ellos mm, sea posible, que lleguen a lo ujú, más alto que puedan ellos de su desarrollo, ¿no? ujú, En ujú, todo esto. Entonces, justo que tocó el hermano Antonio, creo que es lo mismo que yo estuve haciendo con mi hijo, el último, que yo veo que tiene esas capacidades y yo ujú, le dije, bueno, pues te voy a comprar zapatillas que te gustan, porque a él le gusta mucho eso, a fin ujú, de año, pero ellos tienen en el colegio como un top en los cuales cada semana se ujú, 5 primeros, ¿no es cierto? Entonces él ujú. sale, la otra semana no sale, la otra semana sí, entonces yo le digo, pero tú puedes, hijo, concéntrate más, estudia más. Y a veces pues él como que se siente que no Ujú. llega No a ese llega, puesto. no llega y no llena expectativas. Y ahí Entonces, es donde ya empezamos las piedritas de forma muy pequeñita, haciendo amargura en el corazón. así es. Entonces ahora yo también justo hablaba con mi esposo y le digo, estas clases me están enseñando a modificarme. Y yo, mira, No, y miren, yo no les quiero decir que no exijamos, tenemos que hacerlo, pero siempre pensando en que no es que algo le falta ujú, o es que está mal. Es más, bueno, ¿qué te está pasando? ¿Tienes algo? ¿Te está dando dificultad? Y yo lo que les decía, no siempre van a ser mejores. Hay cosas que no somos mejores, hay otros. Entonces, si no vamos a generar frustración, frustración. Y eso no es sano. Bueno, voy a proseguir porque nos falta. Miren, esta clase la vamos a atar mucho con la del próximo sábado, por si no se asusten si no logro terminar, porque la del sábado va muy ligada a esta, la del próximo sábado. Listo, entonces no se me asusten. Vamos a empezar otra parte de las necesidades, es cómo conocemos cuáles son las necesidades y por qué el mal comportamiento, ¿cierto? Entonces, muchas de estas están ligadas a necesidades específicas. Entonces, si el hijo no es amado, ¿uno qué siente cuando uno no es amado? A ver. Sin importancia, rechazado. Exacto, rechazado, sin importancia, Solo, soledad. solo, muy bien. Entonces, esta necesidad que yo digo, Dios pensó en todo, es la necesidad anímica fundamental de cualquier ser humano y sobre todo cuando el niño se encuentra en la etapa de mayor dependencia de los padres. Voy a poner un paréntesis. En las noticias el mes pasado, acá en Colombia, y las que viven acá en Colombia creo que se dieron cuenta, salió de la noticia de una chica que estudiaba medicina y se suicidó. Y parte de lo que el reclamo que estaban haciendo era las universidades van a tener que tener mm, más formas de acompañar a estos estudiantes porque el nivel de exigencia a veces es demasiado alto. Y la opción que tomó esta chica fue matarse. Entonces, miren este problema de cuando uno no es excelente, cuando uno no es el mejor, se generan cosas adentro muy fuertes. Entonces, ese era mi paréntesis, porque me pareció que era bueno decirlo, es bueno comentarlo. Llegan los chicos a un estado de estrés o de frustración que sienten que no pueden o que no van a llenar nunca o lograr el 100%. Entonces, precisamente la parte del amor es tan importante aún en esos temas, cuando uno se siente que no llena las expectativas, porque en algún momento todos las hemos sentido, todos en algún momento hemos sentido que no llenamos a nadie. Entonces, esto es cuando el problema cuando como padre se utiliza el amor como forma de control y como recompensa cuando esté supeditado a lo que hagan los hijos. Por eso les decía, esto va muy relacionado a, entonces sigo mal, entonces no soy buena, me sigue faltando. Y cada vez que llego aquí voy a poner con estas notas, me sigue faltando, ¿cierto? Entonces, miren que muy sutilmente uno va asumiendo, no soy bueno, no soy buena, ¿cierto?
¿Por qué? Porque el amor está condicionado. Yo aprendí a dar premios, a hacer salidas, como manera de decirle a mi hijo te amo, pero no condicionarlo a una nota. ¿Sí? Y es como la forma que uno tiene, porque así se lo enseñaron, de que así es que aprieto, ¿cierto? Y hay cosas en que uno puede pensar en cómo aprieto sin dañar el corazón de mi hijo. Hay cosas, por ejemplo, que yo sé que a mi hijo le gustan demasiado, entonces, bueno, ya sabes lo que va a pasar, ¿cierto? Pero son cosas que son de pronto materiales, que le pueden molestar, pero ya él ha entendido que si deja de hacer esto, no le dedica el tiempo a sus tareas, pues va a tener consecuencias y estas consecuencias pueden afectarle a él. Y eso es lo que hay que enseñarles también a hacerles responsables. No decirles está mal, está bien en el aspecto de su ser. A ver, a lo que voy es no dañemos el ser de la persona. Ataquemos el comportamiento, ataquemos la conducta, ¿cierto? Pero no el ser, porque todo se siente sin el ser. Entonces, yo no te voy a dar esto porque no haces esto. No, eso está mal. Ahí es donde empezamos a condicionar el amor. Entonces, los hijos necesitan experimentar el amor de los padres a través de la atención concentrada. Entonces, es más fácil conversar y preguntar qué pasó, qué está sucediendo, cómo estás, qué cosas están pasando, ¿cierto? Bueno, ¿por qué estás triste? O porque esta semana estuviste enojado, o porque estás frustrado, o porque, cierto, preguntemos, porque es que en últimas ellos están socializando, están teniendo relaciones con amigos. Yo he escuchado historias de mi hijo, de sus amigos, y son cosas que cuando mi hijo me cuenta las cosas de los amigos de él, y yo digo, son cosas preocupantes. Y yo a veces pienso, ¿y mi hijo qué le contará a ellos? ¿Cierto? Entonces, cuando uno da ese espacio para conversemos, hablemos, hablemos de lo que estás estudiando, hablemos en qué curso estás, hablemos de cómo estás con tus amiguitos, hablemos de tus amiguitos, hablemos de tu profe, hablemos de que hoy que te enseñaron en la escuela dominical, estamos abriendo espacio para hablar. Y ahí es cuando los niños empiezan a hablar. Y ellos se van soltando en la forma que tú menos piensas y te van contando todo. Pero yo estoy propiciando momentos para hablar. Y no siempre es hablar de estudio, hay temas culturales, hay cosas que mi hijo me enseña, hay cosas que le pregunto. Es también darles, tienes algo que enseñarme a mí como mamá, o tienes que enseñarme algo a mí como papá, o me puedes ayudar con eso porque ya tú eres muy bueno en eso. Entonces, ¿qué le estamos dando? Seguridad, confianza, ¿sí? Entonces es muy importante generar estos espacios para hablar. Y no hay nada como que ellos sientan que tienen el espacio para hablar. Hay momentos en que mi hijo no me habla y yo siempre le recuerdo, recuerda que tu mamá está aquí para cualquier cosa que necesites y para cualquier cosa que necesites hablar, porque también es de respetar sus momentos y tampoco es ser como invasivos, pero también así como respetamos momentos, también tenemos que procurar momentos para hablar. ¿Listo? Entonces, este amor debe ser incondicional. Eh, entonces, hay una parte que la palabra nos dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia, ¿cierto? O aunque esa mujer que dio a luz te rechace, yo no te voy a rechazar, por eso lo estoy parafraseando, o no temas porque yo estoy contigo. Todos estos son textos que nos recuerdan el gran amor de Dios hacia cada uno de nosotros y que en últimas estamos igualmente llamados a dar ese amor incondicional.
Ustedes no se han preguntado en el momento en que Jesús llegó al Jordán a bautizarse, entró a las aguas, eh, Juan lo reconoció. Juan lo reconoció, ¿cierto? Este es el Cordero del Señor que quita todos los pecados del mundo. Pero dice que los cielos se abrieron y el Padre habló y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Uno puede preguntarse esa escena, ¿cómo fue? Si tronó, bueno, y hay que hacer una exégesis tremenda, pero es la escena más hermosa del Señor afirmando a su Hijo en lo que él esperaba, en el propósito para el cual él había llegado a las aguas y lo que después de ahí se iba a desprender. ¿Y qué se desprendió? La tentación. ¿Qué venía? La tentación. Pues, ojalá ustedes vean el progreso de esa escena. Viene la tentación. ¿Y quién viene? Satanás, a destruir qué su identidad. Por eso el Padre habló primero y por eso el Padre le recordó, eres mi Hijo amado y en ti me complazco. Porque cuando esas palabras de afirmación llegan por los padres, son las palabras que más recuerdan los hijos. Mi mamá me dijo esto, mi papá me dijo esto. Y eso le queda en el corazón. Por eso lo malo también queda. Y por eso hoy siempre me aguan los ojos cuando doy esto, porque esas palabras siempre van a quedar. Y por eso el Padre es tan recurrente decirnos la palabra, ¿cierto? Mediten en la palabra, porque es la palabra la que nos sostiene cuando el enemigo llega a decirnos, eres esto, eres pecador, no vas a ser capaz. ¿Quién es el que llega a dañarnos? Satanás. Pero el Padre nuevamente nos afirma con sus palabras de amor. Entonces, miren la importancia de brindar amor en todo momento. Yo a mi hijo, yo recuerdo cuando me tocaba, me enojaba, no del el enojo, sino que le hacía ver las cosas. Yo le decía, mira, quiero que sepas que te estoy regañando por esto y por esto, pero recuerda cuánto te amo. Lo que hiciste no estuvo bien, pero recuerda cuánto te amo. Porque no hay nada más como mamá te sigue amando, papá te sigue amando y estamos contigo, ¿cierto? Pero te tenemos que corregir. Entonces, es muy importante seguir afirmando el amor hacia nuestros hijos, hacia los padres que acompañan, recordarles esto, porque esto es muy importante. Así como padres, nosotros también queremos sentirnos amados, es que eso es recíproco. Listo, entonces el hijo necesita sentirse, ya empieza este reloj a impacientarme. El hijo necesita sentirse valorado. Entonces necesita sentirse importante para sus padres, que tienen valor, que no es alguien que toma o dejan según el estado de ánimo de sus padres. Valorar a un hijo es mucho más que aceptarlo tal como es, y esta diferencia la marca el amor. No es solo expresarle su aprecio, sino sentirlo en su interior independientemente de sus conductas inadecuadas. Bueno, ahí está parte de lo que les estaba diciendo. El hijo necesita sentirse digno. Y miren, uno a veces como padre comete estas situaciones donde lo regaña delante de personas o le falta respeto delante de terceros o los corrige mal delante de otros. Y eso es lo peor que le pueden hacer a uno. Si uno yo soy trabajadora, pues, y cuando me dicen algo, que me lo dicen delante del otro, yo soy una que yo espero a la persona y le digo, dígame todo lo que me tenga que decir, pero dígamelo a mí solita, porque es una falta de respeto. Entonces, igualmente, no dañemos a nuestros hijos con estas cosas, ¿cierto? A veces les damos maltrato delante de otros y a uno no le da pena, usted no se siente cuando, ay, es que o que los aruñan, a veces los aruñan delante de uno y uno es como, no hagan ese tipo de cosas. Más fácil decir, en la casa hablamos, ¿cierto? Pero ya lo estás guardando, lo estás cuidando. Entonces, a esto se refiere. No dañemos su autoconcepto, su
su autoestima, no la fracturemos con estas frases que a veces dañan, con la vergüenza delante de otros. Eso es muy feo. Bueno, el hijo necesita sentirse seguro. Entonces, ¿quiénes son los que dan esta seguridad? Los padres, en primera instancia, ¿sí? Y estos son los que van a dar un ambiente de confianza, de tranquilidad. Pero nuevamente, cuando tenemos estos hogares de que todo es una pelea, de que todo es, esto va a generar mucha inseguridad en nuestros hijos. Entonces, hacen que los niños estén condicionados o que estén con temor todo el tiempo, o asustados, niños miedosos, ausentes, porque tienen un clima familiar muy poco sano para su desarrollo emocional. Entonces, necesitan sentirse seguridad, necesitan sentir el placer. Y el placer es comerse el dulce, o el placer es jugar o tirarse agua. O sea, yo creo que hay momentos donde los niños necesitan también esa libertad de que pueden jugar y ensuciarse, de que pueden tirar la pelota, de que pueden tener su espacio físico, de que pueden comerse la torta más grande, las papitas con el pollo más grande. Y esto son cosas que generan placer, el hecho de reírse, ¿sí? Entonces, procuremos que nuestros hijos también tengan esos espacios para reír, para jugar, para que donde haya contacto físico también, un contacto físico sano, sano. Y esto hace parte de crecer. Hay familias que no se abrazan, hay familias que no dicen te amo, hay familias que no dan un beso. Entonces, son niños que van a crecer retraídos, donde les va a costar que alguien se les acerque, donde les va a costar que les digan te amo porque nunca lo han escuchado y van a reproducir eso. Y si yo les pregunto a ustedes, algunos tienen esas formas porque así los enseñaron. Entonces, procuremos también espacios para el disfrute, ¿cierto? De cosas sencillas, de cosas valiosas. Y también esta parte de sentir placer hace sentir que la vida no es tan dura, ni tan cruel, ni tan rutinaria, porque hay momentos que se pueden vivir felices, ¿cierto? Entonces, muy importante esto. Cuando una o varias de las áreas esenciales de la vida de los niños son afectados, impacta toda su existencia. Los niños pueden sentir dolor en diferentes niveles, por lo tanto, las dudas, tristezas y el dolor que puedan sentir y ser manifestadas deben ser aliviadas con el diálogo. Entonces, el diálogo sigue siendo vital para generar un buen desarrollo en los niños. Y este es el otro tema que si me queda inconcluso lo tomamos la próxima clase. Los órdenes del amor. Entonces, el amor es considerado una fuerza poderosa que mueve el mundo. El amor todo lo puede. Con el amor basta y ahí tenemos el gran texto que escribió el apóstol Pablo en Corintios 13 acerca de la preeminencia del amor. Ojalá lo lean porque es sublime. Entonces, aunque esta afirmación sea bella, debemos tener en cuenta una serie de condiciones para que el amor fluya realmente en toda su fuerza. Y yo digo, amó Dios tanto al mundo, como dice Juan 1:13, que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, Dios nos ha amado tanto que dio lo más amado por Él para mostrarnos su amor. Entonces, por eso Dios dice que Dios es Dios de amor, el que ama debe amar a su hermano también, porque Él es amor. Y el que no ama, pues lo hace mentiroso, dice la primera de Juan. Entonces, la importancia del amor para el ser humano es vital, ¿sí? Entonces, hay un autor que es Bert Hellinger, él es creo que, no recuerdo ahorita si todavía está vivo, pero él ha sido uno de los grandes aportantes de todo lo que han tomado las constelaciones familiares, un tema que preguntaron hace 8 días, pero todo el tema transgeneracional, él lo ha trabajado. Él ha sido teólogo, sacerdote, él es más de una cosmovisión cristiana católica, pero ha dado grandes aportes, ¿cierto? Yo soy de las que leo
muchos autores católicos, mucho de lo que trabajo también es de muchos autores católicos, porque han escrito mucho y son muy buenos escritores. Entonces, los órdenes del amor nos dice que todos en nuestra historia, todos por nacimiento pertenecemos a un sistema familiar. Lo que les decía en clases pasadas, Dios nos involucra dentro de una familia. Dios trabaja con familias, no trabaja con individuos, trabaja es con familias. Para entender el sistema familiar de origen, imaginémonos que es como un río que procede de una fuente, ¿cierto? El río nunca suministra agua a su propia fuente, o sea, el río nunca vuelve a su propia fuente. El río, ¿qué hace? Fluye, ¿cierto? Y fluye a otros ríos hasta llegar al mar. El río fluye en una dirección y no en la contraria. O sea, el río para donde va. No tiene cómo devolverse. Entonces, en un sistema familiar ocurre lo mismo. La fuente son nuestros ancestros que fueron transmitiendo ¿qué? Valores. ¿Qué más transmitieron? Información. ¿Qué más transmitieron? Creencias. ¿Qué más transmitieron? Miedos. ¿Qué más transmitieron? Fortalezas. ¿Cierto? Y esto va llegando a cada uno de sus hijos que van llegando hasta nosotros y así igualmente lo transmitiremos a nuestros hijos. Entonces, Bert Hellinger tiene en cuenta 3 leyes, normas u órdenes para que el amor en el sistema fluya. El sistema, todo sistema, pues tiene procesos y el sistema se coordina para que funcione bien. Entonces, él dice que el primer orden es la pertenencia. El alma colectiva de un sistema desea estar completa, por lo tanto vive mal quien sea excluido del sistema. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Yo pertenezco a la familia Calle Patro Uille Au. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto es mi identidad, que yo tengo línea Calle y línea Patro Uille Au. ¿Cierto? Entonces tengo una línea paterna y una línea materna donde ambas van a fluir por mí, ¿cierto? Esas raíces, tanto paternas como maternas, están fluyendo en esta misma. Y a su vez, en la relación que yo tengo con mi esposo es Patiño Quintana, Ángel David Patiño Calle, pues está recibiendo la influencia del Quintana y del Calle, ¿cierto? Y todo eso va haciendo su efecto. Entonces, es la forma en que él dice que el sistema se alimenta, ¿cierto? Dentro de las familias bueno, nuestras familias, nuestra influencia judeo-cristiana, nosotros entendemos que somos hijos del padre Abraham. Igualmente, padre Abraham tiene toda una raíz, por eso viene nuestro Salvador y por qué era tan importante recordar de dónde venía el Salvador, porque era recordar el origen del Señor Jesucristo. Es igual, ¿cierto? Nosotros siempre necesitamos saber de dónde venimos, porque es parte de lo que nos da identidad. Por eso el Señor, y por eso en Mateo nuevamente traza la genealogía de Jesucristo para identificar de dónde viene el linaje del Mesías. ¿Listo? Entonces eso genera o da importancia. Y Jesucristo venía del linaje de la tribu de Judá, ¿cierto? Entonces, para marcar esa descendencia que él era rey. Listo, entonces muy importante la pertenencia. Jerarquía entonces es básico que cada quien ocupe el lugar que le corresponde. Él habla de que si yo soy hijo mayor, debo ser el hijo mayor, si soy papá, debo ser papá, si soy mamá, debo ser mamá. Por eso cuando les decía ahorita, mamá nunca va a ser papá, es porque no es posible, ¿cierto? O papá va a ser mamá, no es posible. Entonces, porque cuando hay ese desorden es donde empiezan también el sistema familiar a afectarse. Por eso tenemos matriarcado y por eso tenemos patriarcado, que hacen mucho daño. Entonces, luego él habla del equilibrio, que es la vida se rige entre el dar y recibir. Y esto va muy ligado en las formas en que amamos. ¿Sí? Por eso el amor condicionado nos limita mucho, porque entonces no me aman por lo que soy, sino por lo que doy o por lo que hago. ¿Sí? Listo. Entonces, la pertenencia como primer orden del amor nos dice,
Como humanos tenemos la necesidad de pertenecer. No hay nada como yo saber que soy de esta familia, ¿sí? Y vengo de este linaje, o sea, no soy un aparecido, no es que no. Por eso, para los niños que son huérfanos o que son adoptados, el hecho de saber de dónde vienen, quiénes son sus padres, en algún momento de la vida se despierta. Ellos necesitan saber de dónde vienen, quiénes son sus padres. O sea, eso es algo que en algún momento de la vida surge. Así como uno estaba en la familia y decía, pero yo parezco que no soy de aquí, yo parezco que soy adoptado. ¿Por qué esa sensación? Porque la familia hace que no te sientas parte de la familia. Entonces esa sensación, yo sí soy de esta familia, ¿cierto? Es algo que todos en algún momento experimentamos. Entonces yo sé que pertenezco. ¿Por qué era tan importante marcar el linaje del Señor Jesucristo? Porque era marcar el linaje del padre Abraham. Entonces, eh, todos repetían del padre Abraham, del padre Isaac, del padre Jacob, ¿cierto? Porque era marcar el linaje. Entonces, de niños hacemos lo imposible para recibir el amor. ¿De quiénes? De las personas que supuestamente deben amarnos. Somos capaces de crear una personalidad de acuerdo a lo que está sucediendo en nuestro sistema de origen para ser amados y tener derecho a pertenecer. Desde el sistema se produce la misma relación. Se tiene a todo el mundo por igual, incluyéndolos, pero a menudo situaciones dolorosas, difíciles de sostener emocionalmente, nos llevan a crear exclusiones. Entonces, en días pasados yo les comenté el caso de padre Jacob con sus hijos. ¿Quién era el más amado? José, ¿cierto? Y ese amor que Jacob le tuvo a José hizo que los demás se sintieran ¿qué? Excluidos. Y solamente eso hizo que pasara todo lo que pasó. Ya ustedes conocen pues toda la historia. Pero miren la importancia de este principio, porque toda exclusión hace que se presenten después desórdenes en el sistema familiar. Y ahí es donde vienen las peleas, las rencillas, las envidias, los celos, todo lo que se genera en nuestros hogares, que son por lo general disfuncionales. Entonces, estos son los órdenes del amor. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de pertenencia, me quedan 5 minutos. Lo voy a dejar hasta ahí para tener 5 minutos y el próximo sábado terminamos esta y empatamos con la otra, con el otro tema. ¿Les parece? Bueno, hasta aquí preguntas, a ver si están entendiendo, qué han comprendido, qué otras preguntas han surgido. En el chat hay una pregunta, profe Listo, mi Elías, si quieres hermosa. te la leo. Hágale pues, si me hace el favor, Samara. Sí, señor, ya te la leo. Dame un segundo, profe, para ampliarla. Sí. Dice lo siguiente. Profe, buenos días. Mi pregunta es, si el padre en su juventud y años antes de casarse estuvo en una adicción de drogas fuertemente, pero llega a Cristo, ¿esto puede afectar a sus futuros hijos? Recuerden que estos son sustancias químicas que quedan en el cuerpo, ¿cierto? Hay una probabilidad, es como cuando hay cáncer en la familia. Hay una probabilidad de que alguien en el árbol tenga cáncer. Y miren, esto es comprobado. Por eso, miren, yo tuve una compañera, ella era la tercera, es una de las terceras, y ya 2 hermanas habían padecido de cáncer. Y ella decidió operarse porque podía ser propensa a repetir el cáncer. Entonces, siempre hay una probabilidad. Por ejemplo, cuando uno va al chequeo médico, usted fuma, usted toma alcohol, usted en su familia hay diabetes, en su familia hay tensión alta, ¿cierto? Hay probabilidades.
Por eso a uno le hacen el chequeo, porque ya el doctor sabe, vea, esta persona tiene en su familia diabetes y estos síntomas están pareciendo. Entonces, hay una alta probabilidad de que se repita porque son cosas que están ya en la biología, en la química de nosotros, en la física, en la genética, ¿sí? Ahí es donde pueden darse esas situaciones de repetición. Otra pregunta. Creo que están juiciosos, Pero profe, ya sabe. nuevamente, sí, nuevamente el hecho de ya, y por eso yo les quiero decir, eh, siempre pensemos en lo nuevo que está haciendo el Señor, en los cambios que está haciendo el Señor. Yo no quiero que ustedes vean pensando que entonces, no, yo que les he invitado a estar orando, que ya están haciendo conscientes muchas cosas de su árbol, que ya ustedes ya van a mirar de una manera diferente las cosas. Miren, cuando uno aprende, ya uno va empezando a atar cabos y ya, pero mira a esta persona, o mira, esto ya se está dando en mi familia otra vez, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya somos conscientes de lo que se está repitiendo, cosas que antes no teníamos conscientes. Y esto que nos ayuda a orar, ¿cierto? No pensando que es que entonces se va a repetir, no, ¿cierto? A orar para que el Señor vaya cortando, ¿sí? Pero cuando yo ya estoy viendo cosas, bueno, puede ser por esto. Entonces vuelvo y oro, sigo orando. ¿Sí? Los cambios los va produciendo el Señor, pero nosotros tenemos que identificar qué cambios necesita hacer para permitirle al Señor obrar en nosotros. Amén. El Señor es poderoso para romper. Amén. Bueno, otra pregunta. Bueno, Otra pregunta en el chat. Dice sí, lo hermoso. siguiente, profe. Ujú. Pero el Señor Todopoderoso puede romper esas maldiciones generacionales en la enfermedad, ¿cierto? Amén. Dice que Él llevó todas nuestras enfermedades. El siervo sufriente ha cargado con nosotros todas las enfermedades. Y recuerden el pasaje que les leí la semana pasada, que el Señor vino, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor para traer sanidad. Y ahí empieza todo el despliegue. Sí. Lo que pasa es que, a ver, es difícil porque a ver, yo soy muy realista. Yo sé que de algo me tengo que morir. Yo hay cosas que le digo al Señor, bueno, en mi familia no hay esto, entonces por este lado no es. Pero puede pasar cualquier cosa. Por ejemplo, en mi familia paterna hubo un tío que lo mataron. Y, y estas son cosas que de pronto para el árbol son fuertes, porque son cosas que uno no se espera. Y luego pude ver que un primo luego también tuvo una muerte violenta. Entonces, por mi árbol, por la parte de mi familia paterna, ya hay un antecedente de muerte violenta, ¿cierto? Eso no significa pues que me van a matar, no. Pero, nuevamente, hay cosas que no se habían dado que se dieron. Otra cosa, por ejemplo, en mi árbol, en mi paterno, todos mis tíos y mi papá incluso no llegaron a ser profesionales. Todos han sido trabajadores incansables, todos están pensionados, pero que ellos hubieran tenido una carrera, no, fueron empíricos. La otra generación, no, o sea, nosotros ya como generación de hijos, y hablando de mis primos, todos ya somos de carrera profesional. Entonces, miren esos cambios, lo que les decía ahorita, se van evolucionando, van cambiando, se van mejorando cosas, pero hay otras cosas que también van saliendo, ¿sí? Pero es parte nuevamente del proceso de la caída, todas las cosas que uno pueda, estamos todavía en un mundo caído, y cuando el mundo está caído, pues uno no es perfecto, uno sigue siendo pecador. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que orar en el aspecto de que el Señor siga haciendo los cambios que tiene que hacer en uno. Porque dice la palabra, todos somos pecadores, por eso lo necesitamos a Él. Y necesitamos llevar esos pecados a la cruz. Bueno, Muchas los gracias, dejo. profe Indira. Un Bueno, abracito, Dios te bendiga. lo Mis queridos mismo. hermanos.